En este video vamos a revisar la forma de implementación de los constraints de check, tomando en consideración que el constraint de check lo vamos a utilizar para validar el contenido de campos al momento de hacer la inserción de datos. Para ejemplificar el constraint de check, vamos a revisar la siguiente tabla, que es la tabla de empleado. En esta tabla de empleados se han definido el campo ID de empleado como numérico, es la llave primaria, el campo nombre, que es un varchar con un constraint de not null, el correo electrónico, que es un varchar también de tipo not null, sueldo es un valor numérico de 8,2 también con una restricción de not nula, y la fecha de ingreso, que es un tipo date de not null. Vamos a crear esta tabla, vamos a construirla y vamos a insertar información. Analicemos el primer registro a insertar. Tenemos la clave de registro 1 con su nombre, Juan Pérez, su correo electrónico, juan@gmail.com, su sueldo, que en este caso es de 15,000 pesos, y la fecha de ingreso tenemos el SISDate. Ustedes pueden observar que pues no se detecta problema alguno para este registro. Y en efecto, pues no tuvimos problema en insertarlo. Si hacemos una consulta hacia nuestra tabla, podemos nosotros visualizar que el registro fue insertado de manera satisfactoria. ¿Sí? Analicemos el segundo registro. El segundo registro tenemos la clave 2, que no se viola la llave primaria. Tenemos a Alberto Ruiz, no se viola el constraint de non-null. Tenemos el correo de beto.hotmail.com, el sueldo de 15,500 y la fecha de ingreso del SISDate. Aquí hay un detalle. Como ustedes podrán observar, el correo electrónico no está cumpliendo con el formato que debería de tener el campo o un dato de correo electrónico. Sin embargo, por tratarse de un texto, al momento de hacer el insert, pues ese registro se estaría ingresando. Y de alguna manera, pues podríamos nosotros considerar que permitimos el ingreso de algunos datos que no están conforme a algún formato, es decir, no estamos validando de alguna manera el contenido de algunos campos. ¿Sí? Vamos al tercer ejemplo. Tenemos el registro 3, que sería Teresa Ruiz, con su correo de rruiz@hotmail. El sueldo, en este caso, el sueldo era el mismo sueldo del empleado anterior, pero se fue un dígito de más, es decir, el sueldo quedó en 150,000 pesos por error, 155,000. Por error, toda vez que se fue un cero de más. Adicional, que el formato de correo electrónico, al igual que el caso anterior, pues tampoco cumple con el formato. Pero ¿qué pasa? Con este registro se inserta. No estamos violando las restricciones que tenemos hasta el momento, que es de llaves primarias y de no null, pero de alguna manera sí estamos violando cierto tipo de integridad de entidad. Es decir, estamos permitiendo el ingreso de algunos datos que podríamos nosotros llegar a filtrar. Y en este caso el sueldo, pues también, a lo mejor las tres personas deberían de tener el mismo sueldo, pero por algún error, en esta persona, Teresa Ruiz, se fue un dígito de más, lo cual implica que va a tener un sueldo muy alto. Este tipo de validaciones las podemos hacer mediante constraint de check. Vayamos al último caso, que sería el registro 4 de Fernando Tapia. Tenemos su correo electrónico de ftapia@gmail.com, el cual se ve correcto. Tenemos ya un sueldo correcto, que sería de 17,500, pero tenemos a lo mejor una fecha de ingreso incorrecta, toda vez que esta fecha es futura y a lo mejor está muy retirado todavía. Por error fue ingresado a lo mejor la fecha del 12 de diciembre del 2021. En consecuencia, tomando en consideración que esta fecha al día de hoy es muy alta, pues a lo mejor debería de existir una regla que validara que no se pueda registrar a un empleado con fechas futuras. Puedo registrar a un empleado que ingresó la semana pasada, ingresó hace 2 días, ingresó el día de hoy, pero a lo mejor no hacia un futuro o alguna fecha específica. Entonces, si nosotros intentamos insertar ese registro, pues podemos ver que sí, el registro se inserta. Toda vez que en los 4 registros no estamos violando ninguna de las
reglas de integridad definidas, pero hay algunos datos que sí tienen algunos detalles. ¿Qué datos podemos validar? En muchas ocasiones hay algunos datos que por la naturaleza es válido o es factible poder hacer validaciones. Sin embargo, no en todos los datos se puede llegar a dar. En este caso yo puedo validar el correo electrónico. Para validar el correo electrónico, nosotros vamos a utilizar el constraint de check. El constraint de check nosotros lo vamos a definir a nivel de columna al final, perdón, a nivel de tabla al finalizar la última columna, ¿sí? Esto es, después del último campo colocamos una coma y vamos a poner aquí la cláusula check, ¿sí? En este caso le vamos a decir checa que el campo correo cumpla con un patrón. Por ejemplo, le podríamos decir el comando like, ¿sí? De comodines. Y yo le podría indicar dentro del formato que cumpla con el patrón de tener por ciento algo antes de una arroba y algo después de la arroba. También a lo mejor es importante indicarle que haya algo antes de un punto para que forcemos a que haya un dominio, es decir, por lo menos exista un punto y posteriormente haya algo después del punto y cerramos con comillas. De esta manera nosotros le estamos diciendo que cheque que el correo cumpla con ese patrón, con el patrón de like, el porcentaje, arroba, por ciento, punto por ciento. Sin embargo, esto recuerden que el carácter like o el constraint de like valida que el formato sea de 0 o más caracteres. Entonces, pues si yo dejo este formato, podría tener incluso 0 caracteres. Para forzar que al menos sea un carácter, recuerden que tenemos el comodín de guión bajo. Entonces tiene que haber al menos un carácter antes de la arroba y al menos un carácter después de la arroba. Y después puede haber cualquier cantidad de caracteres. De igual manera, puede haber cualquier cantidad de caracteres, al menos uno antes del punto y o al menos un carácter después del punto y cualquier cantidad de caracteres. ¿Bien? Vamos a eliminar la tabla en este caso para poder crearla con el nuevo constraint. Drop table empleado. Ejecutamos la instrucción y hacemos la creación de nuestra tabla. Y bueno, aquí la declaración check implica el uso de paréntesis. Es decir, la cláusula check tiene que estar dentro de paréntesis. Ejecutamos la instrucción create table y la tabla ha sido creada. Entonces vamos a ver qué pasaría con el primer registro si yo lo inserto. Pues como ustedes pueden observar, este registro no tiene ningún inconveniente alguno en su registro. Ahora, la única regla que estamos nosotros estableciendo ahorita es que cheque o valide que el correo electrónico cumpla con ese formato. Vamos a evaluar el segundo registro, intentar hacer el insert y aquí ya tenemos el resultado de la validación del check, indicándonos que un constraint de check ha sido violado. En este caso, el constraint de check que se violó, pues es el único que nosotros tenemos, es el constraint de check. Entonces no está cumpliendo con el formato. Y en efecto, si nosotros analizamos el contenido, no tiene al menos el arroba que le estamos indicando que deba de tener para que cumpla con el criterio de un campo de correo electrónico. Algo que es bien importante, ustedes pueden observar aquí que el nombre del constraint el sistema lo asigna. Yo le puedo dar un nombre de constraint y eso es mediante la palabra constraint antes de la palabra check. Y yo le digo constraint y el nombre de un check, de un constraint, por ejemplo, valida correo. ¿Sí? Ese es el nombre del constraint y esto nos va a facilitar de alguna manera la identificación de la restricción cuando está ya fallado.
Vamos a verificarlo rápidamente. Vamos a hacer el borrado de la tabla. Creamos la tabla, solamente que al constraint de check ya le agregamos nosotros un nombre. Evaluamos primer registro sin problema alguno. Segundo registro genera la misma falla. La ventaja que tuvimos ahorita es que el nombre del correo electrónico, perdón, el nombre del constraint, ahora sí se nos está reportando. Falló el constraint de check del campo valida correo, es decir, no está cumpliendo las reglas de validación del correo electrónico. Bien, otro dato que podemos nosotros validar, por ejemplo, era el tema del sueldo. A lo mejor tenemos unos rangos de sueldos, ¿verdad? Este registro, en este caso, se salió del rango por algún error o por un mal manejo de la información. Entonces yo puedo poner una serie de validaciones. ¿Cómo voy a colocar una validación? Yo le puedo colocar aquí la palabra constraint, pues para darle un nombre a mi constraint, como ya vimos, valida, por ejemplo, sueldo. Le vamos a decir que es un constraint de check y entre paréntesis vamos a poner la regla de validación. En este caso, jóvenes, podemos nosotros utilizar cualquiera de las reglas que conocemos nosotros del curso anterior. Es decir, podemos utilizar todos los operadores aritméticos, operadores lógicos, AND y OR. Podemos utilizar las funciones in, between, todas las que nosotros, like, las que llegamos a ver en el curso anterior, las podemos aplicar aquí. En este caso, podemos aplicar la declarativa between para indicarle que el sueldo esté entre un rango. Yo le puedo decir que el sueldo esté entre, vamos a suponer que el sueldo mínimo que yo pueda registrar sea de 5,000 pesos y a lo mejor el sueldo máximo que pueda yo registrar es de 50,000. ¿Sí? Entonces, cualquier sueldo que se salga de ese rango tiene que generar un error. Al día de hoy, si yo inserto este registro de Teresa Ruiz con 150,000 pesos, el registro, bueno, aquí tiene un fallo, obviamente por el correo electrónico, ¿verdad? Que no cumple con el requisito. Vamos a poner .com, por ejemplo, ¿sí? Para solucionar el problema. En este caso, el registro tiene el problema con el campo sueldo, y el cual, pues, es insertado, como lo podemos visualizar. Así hacemos la consulta. Observamos que aquí están los 150,000 pesos, 155,000 pesos, por error de haberse ido un dígito de más. Entonces yo puedo aplicar mi constraint valida sueldo que cheque que el sueldo esté entre 50,000, perdón, entre 5,000 y 50,000 pesos. Vamos a borrar la tabla para generarla nuevamente con este segundo constraint. Nos indica nuestra tabla ha sido creada y vamos a validar. Este primer registro sin problema se puede insertar. Segundo registro, sabemos que este es un registro erróneo, toda vez que no cumple con las reglas del correo electrónico. Entonces ya no valido este segundo registro. Tercer registro, en el ejercicio anterior se pudo insertar, pero vamos a ver ahorita qué sucede. Aquí ya nos está reportando un constraint de check que ha sido violado. Valida sueldo. Quiere decir que el valor que se está ingresando está fuera de los rangos, de los límites salariales. Entonces, esto pues trae consecuencias favorables, toda vez que sí podemos de alguna manera filtrar nuestra información.